Todavía recuerdo el momento exacto en que mi mundo se derrumbó. Parada en el umbral de la puerta de mi habitación de la infancia, viendo a mi madre Carmen meter mis pertenencias en bolsas de basura negras como si ya estuviera muerta para ella. El cheque de la herencia de la abuela Rosa yacía arrugado en mi tocador, roto por la mitad. $385,000. Perdidos. No puedes simplemente tomar mi dinero, susurré, mi voz apenas audible por encima del sonido de los pasos pesados de mi padre Eduardo escaleras abajo. Estaba cargando su coche, preparándose para desaparecer de mi vida para siempre. Mis manos temblaron mientras me agarraba al marco de la puerta, nudillos blancos contra la pintura descarapelada que había pelado de niña nerviosa. Carmen ni siquiera levantó la vista. Tu abuela dejó ese dinero para ayudar a la familia, Esperanza. Teníamos deudas que no entiendes. Su voz llevaba ese borde familiar de manipulación envuelto en falsa preocupación. Tienes 28 años. Deberías estar agradecida de que te criáramos tanto tiempo. La parte más cruel no era el dinero. Era cómo lo habían planeado. Durante meses, habían estado vaciando la cuenta lentamente, transfiriendo trozos para pagar sus deudas de juego, sus tarjetas de crédito, sus negocios fallidos. Había confiado en ellos completamente cuando se ofrecieron a ayudarme a manejar la herencia después del funeral de la abuela. Qué ingenua había sido, pensando que familia significaba protección en lugar de depredación. Mi estómago se revolvió mientras la veía doblar mi diploma universitario en una bolsa con mis suéteres viejos, como si mis logros fueran solo desorden para descartar. 28 años de amor incondicional, y me estaban borrando de sus vidas tan eficientemente como habían vaciado mi cuenta bancaria. ¿A dónde iré? La pregunta se escapó antes de que pudiera detenerla, sonando patética incluso a mis propios oídos. «¡Averígualo!», gritó Eduardo desde abajo. «Eres inteligente, ¿verdad? Graduada universitaria y todo eso». El silencio después de que su coche desapareciera por la calle del Arce se sintió más pesado que las bolsas de basura que arrastré a la acera. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi compañera de cuarto de la universidad, Valentina. ¿Café mañana? No te he visto en años. Miré el mensaje, preguntándome cómo explicar que ahora no tenía hogar con $17 en mi billetera y ninguna familia de la cual hablar. Fue entonces cuando la señora López apareció en su porche delantero de al lado, brazos cruzados, observándome con esos ojos agudos que nunca se perdían el drama del vecindario. Había vivido allí durante 30 años. Me había visto crecer a través de cada rodilla raspada y desamor adolescente. «Esperanza, cariño, ¿qué es toda esta conmoción?». No podía hablar sin llorar, así que solo gesticulé impotente hacia las bolsas esparcidas por el césped de mis padres. La expresión de la señora López cambió de curiosidad a algo más feroz. Ira protectora que nunca había visto antes. Marchó hacia mí, su pequeña figura irradiando determinación. Esos padres inútiles tuyos finalmente mostraron sus verdaderos colores, ¿verdad? No esperó una respuesta. Los vi cargando maletas a las 5 de la mañana, actuando todo secreto. Luego te escuché llorar a través de las paredes anoche. Sus manos curtidas tocaron mi hombro suavemente. Vamos, te quedas conmigo esta noche, y vamos a resolver esto adecuadamente. La bondad rompió algo suelto en mi pecho. Sollocé allí mismo en la acera mientras la señora López frotaba mi espalda, haciendo esos sonidos tranquilizadores que hacen las madres. Sonidos que nunca había escuchado realmente de Carmen. «Se llevaron todo», logré entre jadeos. «Mi herencia, mi hogar, todo lo que la abuela me dejó». «Esos tontos, codiciosos», murmuró la señora López, su acento espesándose con rabia. «Tu abuela Rosa era una mujer tan buena. Estaría revolcándose en su tumba sabiendo lo que hicieron con su dinero». Me ayudó a recoger las bolsas. «Pero escúchame, Esperanza. Este no es el final de tu historia. Aquí es donde descubres de qué estás realmente hecha». El cuarto de huéspedes de la señora López olía a té de jazmín y libros viejos. Nada como la frialdad estéril de la casa de mis padres.
Me senté en su colcha floral a las 2 de la mañana, mirando la pantalla de mi teléfono, desplazándome por estados de cuenta bancarios que contaban la historia de mi propia destrucción. Transferencia tras transferencia, cada una aprobada con mi supuesto consentimiento, drenando el regalo de la abuela Rosa como sangre de una herida. ¿Tampoco puedes dormir? La señora López apareció en la puerta con 2 tazas humeantes. Su cabello gris colgaba suelto alrededor de sus hombros, haciéndola ver más suave, pero no menos feroz. He estado pensando en tu situación toda la noche. Me entregó el té y se acomodó a mi lado con una pesadez que sugería conversación seria. Esperanza, necesito decirte algo sobre tus padres que podría doler, pero mereces la verdad. Mi estómago se contrajo. Tu abuela vino a verme 2 semanas antes de morir. Estaba preocupada por dejarte ese dinero porque había escuchado a Carmen y Eduardo discutiendo sobre deudas. La taza tembló en mis manos. ¿Qué tipo de deudas? Juego, principalmente. Tu padre le debe a gente peligrosa en Atlantic City. Tu madre ha estado tomando adelantos en efectivo de tarjetas de crédito para pagar pagos mínimos en otras tarjetas. La voz de la señora López bajó a apenas un susurro. Rosa quería cambiar su testamento, dejar el dinero en un fideicomiso al que no podrías acceder hasta los 35, pero se le acabó el tiempo. Sentí algo quebrarse dentro de mi pecho. No desamor esta vez, sino ira cristalizándose. Lo planearon, esperaron a que muriera, sabiendo que me robarían. Sí, lo hicieron. La mano de la señora López encontró la mía. Pero esto es lo que no planearon. Que sobrevivieras esto, que te reconstruyeras, que te volvieras más fuerte de lo que jamás imaginaron posible. Sus ojos ardían con convicción. Tengo algunos ahorros, suficientes para ayudarte a empezar. Pero más importante, tengo contactos en la comunidad legal que me deben favores. La posibilidad de justicia se sintió extraña después de horas de sentirme completamente impotente. ¿Crees que realmente podría recuperar el dinero? Creo, dijo la señora López cuidadosamente, que vamos a hacer que se arrepientan mucho de haberte subestimado. El amigo abogado de la señora López, Diego Herrera, tenía el tipo de presencia que te hacía creer que las cosas imposibles eran posibles. Se sentó frente a nosotras en su oficina del centro 6 días después, estudiando la evidencia que había compilado. Estados de cuenta bancarios, firmas falsificadas, registros de transferencias que pintaban un cuadro claro de robo sistemático. Esto es en realidad más directo que la mayoría de casos de fraude de herencia, dijo Diego, su voz profunda cargando autoridad silenciosa. Tus padres fueron descuidados. Dejaron un rastro de papel que grita intención criminal. Se inclinó hacia adelante, dedos entrelazados. La pregunta es, ¿quieres perseguir cargos criminales o enfocarte en la recuperación de activos? Mi garganta se sentía cruda de llorar, pero mi voz salió firme. Quiero todo de vuelta, más intereses, y quiero que enfrenten consecuencias. Los cargos criminales tomarán más tiempo, pero envían un mensaje más fuerte. La recuperación civil podría ser más rápida. Diego estudió mi cara cuidadosamente. Esperanza, necesito que entiendas algo. Perseguir a tus padres legalmente te cambiará. Una vez que cruces esa línea, no hay vuelta atrás a ser su víctima. La señora López apretó mi mano. Ya no es su víctima, es una sobreviviente tomando control. Ese momento se sintió como saltar de un acantilado en caída libre. Presenta todo, criminal y civil. Terminé de proteger a gente que nunca me protegió. Diego sonrió sombríamente. Bien, necesitaré que documentes cada conversación, cada memoria de cómo te convencieron de dejarles manejar la herencia. Esto se pondrá feo antes de mejorar. Saliendo de esa oficina, sentí algo que no había experimentado en semanas. Esperanza mezclada con determinación aterradora. La señora López enganchó su brazo en el mío mientras nos dirigíamos a su coche. ¿Sabes lo que esto significa, verdad? No solo estás luchando por dinero, estás luchando por tu derecho a existir sin su permiso.
Los papeles legales fueron entregados 3 semanas después. Para entonces, me había mudado a un pequeño apartamento estudio en el centro, conseguido un trabajo en una organización sin fines de lucro ayudando a víctimas de abuso financiero, y comenzado a dormir toda la noche por primera vez desde el robo. Mi teléfono sonaba constantemente. Números bloqueados, códigos de área desconocidos, mensajes de voz frenéticos de Carmen alegando que podían resolver esto como familia. Nunca contesté. Cada llamada ignorada se sintió como reclamar otra pieza de mi alma. La sala del tribunal se sintió como una catedral de justicia cuando el juez leyó el veredicto 18 meses después. Los demandados son por la presente ordenados a pagar restitución de $412,000, incluyendo intereses y honorarios legales, dentro de 90 días, o enfrentar decomiso de activos y penalidades criminales adicionales. El sollozo de Carmen resonó por la cámara, pero no sentí nada excepto satisfacción vacía. Eduardo ni siquiera me miró, sus hombros encorvados en derrota. Habían envejecido años en esos 18 meses. Estrés y vergüenza tallando líneas profundas alrededor de sus ojos, su ropa colgando suelta como si hubieran olvidado cómo cuidar de sí mismos. Diego apretó mi hombro mientras salíamos del tribunal. Pagarán, Esperanza. Su casa, sus coches, la pensión de Eduardo. Recuperaremos cada centavo y más. Pero la verdadera victoria no era el dinero. Era pasar junto a mis padres sin inmutarme. Mi columna recta y mi cabeza en alto. Era la forma en que otra gente me miraba ahora, con respeto en lugar de lástima. La señora López esperaba en las escaleras del tribunal, radiante de orgullo como la madre que nunca había tenido realmente. «Estoy tan orgullosa de ti», susurró, atrayéndome a un abrazo feroz. «Luchaste por ti misma cuando nadie más lo haría». Esa noche me senté en mi apartamento, un verdadero lugar de una habitación ahora, no el estudio, y llamé a mi supervisora en la organización sin fines de lucro. «Patricia, quiero hablar sobre expandir nuestros servicios. He estado pensando en familias que se roban entre sí, fraude de herencia específicamente». «Eso es bastante nicho, Esperanza. ¿Tenemos el financiamiento?» Sonreí, pensando en el dinero del acuerdo que llegaría pronto. «Lo tendremos. Quiero crear algo más grande que solo grupos de apoyo. Ayuda legal, consejería financiera, vivienda de emergencia para gente cuyas familias las abandonan». Mi voz se fortaleció con cada palabra. «Quiero construir algo que me habría salvado años de dolor. Estás hablando de una expansión mayor, casi como empezar tu propia organización». La idea me golpeó como un rayo. Mi propia organización. Un lugar donde gente como yo pudiera encontrar no solo ayuda, sino transformación completa de víctima a sobreviviente a defensora. Donde los traicionados pudieran convertirse en los protectores. «Tal vez sí estoy hablando de eso», dije silenciosamente. Durante los siguientes 6 meses, vertí cada onza de dinero recuperado en construir algo sin precedentes. Un centro de recursos integral para sobrevivientes de abuso financiero familiar. El trabajo me consumió, pero de la mejor manera posible. 3 años después, estaba parada en el vestíbulo principal de la Fundación Fénix, mi fundación, viendo a nuestra cliente más nueva, una mujer de 70 años llamada Dolores, firmar papeles para vivienda de emergencia después de que su hijo vaciara su cuenta de jubilación. La ironía no se me perdió de haber nombrado mi organización después de un pájaro mítico que se alza de las cenizas, pero a veces las metáforas obvias son las más verdaderas. «Señorita Morales, tenemos un reportero aquí de Canal 7 Noticias», anunció mi asistente Camila, ligeramente sin aliento. «Quieren entrevistarla sobre la subvención estatal que acabamos de recibir». La subvención estatal, $2.3 millones durante 5 años para expandir nuestros servicios a nivel estatal. Todavía no podía creer que fuera real, que mi pequeña organización, nacida de mi propia devastación, ahora empleaba a 23 personas y había ayudado a más de 800 familias a recuperarse del abuso financiero. La reportera, una mujer pulida en sus 40 llamadas Sofía Vargas, instaló su cámara en mi oficina. Detrás de ella,
Podía ver la pared de cartas de agradecimiento de clientes, los certificados de reconocimiento de la oficina del fiscal general, la foto enmarcada de mí estrechando manos con el gobernador en la ceremonia del mes pasado. «Cuéntenos cómo comenzó la Fundación Fénix», dijo Sofía, su voz cálida pero profesional. Había contado esta historia docenas de veces, pero nunca se hacía más fácil. Fundé esta organización después de que mis propios padres robaran mi herencia y me abandonaran. Me di cuenta de que el abuso financiero familiar es una de las formas más devastadoras de traición porque combina robo con la destrucción de la confianza y el amor. ¿Y ahora está ayudando a cientos de familias a recuperarse de situaciones similares? No solo recuperarse, reconstruirse completamente. Proporcionamos ayuda legal, consejería financiera, vivienda temporal y algo que tal vez es más importante, una comunidad de gente que entiende que familia no siempre significa seguridad. Después de la entrevista, caminé por nuestras oficinas, pasando consejeros reuniéndose con clientes, pasando la clínica de ayuda legal donde Diego ahora era voluntario 2 veces por semana, pasando el área de juegos para niños donde los niños esperaban mientras sus padres aprendían a reconstruir sus vidas. Mi teléfono vibró con un mensaje de la señora López. «Vi la entrevista de noticias. Tan orgullosa de ti, cariño. Tu abuela estaría asombrada de lo que has construido». Esa noche, estaba revisando proyecciones de presupuesto cuando Camila tocó mi puerta. «¿Esperanza? Hay algo raro pasando. Nuestra línea telefónica principal ha estado sonando constantemente con llamadas de los mismos 2 números. No dejan nombres, pero siguen preguntando por ti específicamente. Los números bloqueados comenzaron a llamar el día después de que mi entrevista televisiva saliera al aire. Para el viernes, Camila había registrado más de 50 llamadas de los mismos 2 números de teléfono, uno con un código de área de Nueva Jersey, uno de Florida. Nunca dejaban mensajes de voz, solo colgaban cuando llegaban a nuestro sistema automatizado pidiendo nombres e información de contacto. «Se está volviendo disruptivo», dijo Camila, mostrándome el registro de llamadas. «Están bloqueando nuestra línea principal. Los clientes tienen problemas para comunicarse». Miré los números, mi estómago revolviéndose con un temor familiar que no había sentido en años. Nueva Jersey, Florida. Lugares a donde mis padres podrían haber huido después de perder su casa, sus coches, todo lo que habían construido con dinero robado. «Bloquea ambos números», dije, mi voz más firme de lo que me sentía. «Si es importante, encontrarán otra forma de contactarme». Lo hicieron. El lunes siguiente, mi teléfono celular personal sonó a las 6 de la mañana. Número desconocido. Casi no contesté, pero algo me hizo deslizar para aceptar. «¿Esperanza?» La voz era más vieja, más frágil de lo que recordaba, pero inconfundiblemente la de mi madre. «Esperanza, por favor no cuelgues. Soy mamá». Mi mano tembló tan violentamente que casi dejé caer el teléfono. 4 años de silencio, y todavía esperaba que respondiera a mamá, como si nada hubiera pasado. «Te vi en las noticias», continuó Carmen, sus palabras precipitándose desesperadamente. «Hemos estado tratando de contactarte por días. Cariño, necesitamos hablar. Tu padre está enfermo, y estamos en terrible problema. Necesitamos...» Colgué e inmediatamente bloqueé el número. Pero mis manos temblaban tanto que no podía sostener mi taza de café. El viejo miedo trató de deslizarse de vuelta. Ese impulso instintivo de ayudar, de arreglar, de sacrificarme por gente que nunca había hecho lo mismo por mí. 1 hora después, sonó el teléfono de mi oficina. La voz de Camila estaba tensa de frustración. «Esperanza, hay una mujer en la recepción alegando ser tu madre. Seguridad no la dejará subir, pero dice que esperará todo el día si es necesario». Cerré mis ojos, sintiendo el peso de 4 años de sanación súbitamente desafiado por 5 minutos de contacto. A través de la ventana de mi oficina podía ver el vestíbulo. Y ahí estaba. Carmen, delgada y de cabello gris, agarrando una cartera gastada como un salvavidas. Miró hacia los pisos superiores del edificio con la expresión desesperada de alguien que había perdido todo y esperaba un milagro.
La mujer que una vez había tirado mis pertenencias en bolsas de basura ahora rogaba por mi atención. La hija que había abandonado ahora era la ejecutiva exitosa que necesitaba para salvarla. Me senté en mi oficina por 2 horas, observando a Carmen a través de la ventana mientras esperaba en nuestro vestíbulo como una suplicante en un templo. Había envejecido terriblemente. Su cabello, una vez perfectamente peinado, ahora fibroso y gris, su ropa arrugada y mal ajustada. Cada pocos minutos se acercaba al escritorio de recepción, gesticulando frenéticamente a Camila, quien seguía negando con la cabeza y señalando al guardia de seguridad. La señora López llamó alrededor del mediodía. Escuché a través del chisme del vecindario que tus padres están de vuelta en la ciudad, quedándose en el Motel 6 en la Autopista 9. Aparentemente, han estado preguntando a los vecinos sobre ti, mostrando a la gente recortes de periódico de tu éxito como si fueran padres orgullosos. La audacia casi me ahogó. ¿Están orgullosos? ¿Me destruyeron y ahora quieren reclamar crédito por mi recuperación? La gente que abandona a sus hijos no puede celebrar cuando esos niños tienen éxito sin ellos, dijo la señora López firmemente. Pero Esperanza, necesitas decidir cómo manejar esto. Huir para siempre no es sanación, es solo supervivencia. A las 3 en punto, tomé mi decisión. Bajé al vestíbulo, mis tacones haciendo clic contra pisos de mármol que habían sido pagados con dinero que había ganado a través de mi propia determinación, no riqueza heredada que habían robado. Carmen levantó la vista cuando me acerqué, su cara desplomándose con alivio y esperanza desesperada. Esperanza, gracias a Dios. Te ves tan exitosa, tan hermosa. Siempre supe que harías algo especial con tu vida. ¿Sabías? Las palabras salieron más agudas de lo planeado. Tiraste mis pertenencias en bolsas de basura y me dijiste que me las arreglara sola. Estábamos desesperados, cariño. Cometimos errores terribles, pero nunca dejamos de amarte. Su voz tembló con vulnerabilidad practicada. Tu padre tiene cáncer ahora. Etapa 3. Hemos perdido todo. Nuestra casa, nuestros ahorros, todo. Las cuentas médicas nos están aplastando. Estudié su cara, buscando arrepentimiento genuino, pero encontrando solo manipulación calculada. Las mismas técnicas que había usado toda mi infancia, empaquetando egoísmo como obligación familiar. ¿Quieres dinero? Dije directamente. Necesitamos ayuda. Solo asistencia temporal hasta que Eduardo mejore. Te está yendo tan bien ahora y somos familia. ¿Familia? La palabra explotó fuera de mí con 4 años de rabia suprimida. Familia no roba dinero de herencia. Familia no abandona a sus hijos. Ustedes son extraños que comparten mi ADN. La máscara de Carmen se deslizó, revelando el destello familiar de ira cuando la manipulación falló. Después de todo lo que sacrificamos para criarte, ¿así es como nos pagas? Te dimos la vida, nosotros. Me dieron trauma. El vestíbulo se había vuelto silencioso, excepto por el sonido de la respiración entrecortada de Carmen. Incluso el guardia de seguridad estaba mirando, y me di cuenta de que nuestra confrontación había atraído una audiencia. Mis empleados, clientes, gente que conocía mi historia y me estaba viendo enfrentar mis demonios en tiempo real. ¿Quieres saber lo que realmente me dieron? Dije, mi voz cargando a través del espacio de mármol. Me dieron problemas de confianza que tomaron años de terapia superar. Me dieron la creencia de que el amor era condicional en lo que podía proporcionar. Me enseñaron que familia significaba explotación disfrazada de afecto. La cara de Carmen se desplomó, pero no había terminado. 4 años de silencio habían acumulado demasiada presión. Pero también me dieron algo más sin querer. Me dieron exactamente la experiencia que necesitaba para entender cómo se ve el abuso familiar real. Cada cliente que camina por esas puertas recibe ayuda porque viví lo que ustedes me hicieron. Esperanza, por favor. He ayudado a 800 familias a recuperarse del abuso financiero. 800 personas que no pasarán años preguntándose por qué sus propios padres las destruyeron. Ese es su legado. No la hija que criaron, sino la defensora que accidentalmente crearon al abandonarla.
Eduardo apareció en la puerta del vestíbulo entonces, apoyándose pesadamente en un andador, su cara demacrada y amarilla. La vista de él, una vez tan imponente, ahora claramente muriendo, debería haber desencadenado simpatía. En cambio, solo sentí reconocimiento vacío de mortalidad que viene a todos, sin importar las decisiones que hayan tomado. Esperanza, jadeó, su voz apenas audible. Lo siento, estuvimos mal, pero me estoy muriendo y no tenemos a dónde más recurrir. La manipulación era casi perfecta. El padre moribundo, la madre desesperada, la hija exitosa que debería perdonar porque eso es lo que hace la gente buena. Pero había aprendido algo crucial al construir la Fundación Fénix. Habilitar a gente que te ha lastimado no es bondad, es autodestrucción. Lamento que estés enfermo, dije silenciosamente. Lamento que estén arruinados. Lamento que sus decisiones los llevaran aquí. Pero no lamento haber sobrevivido lo que me hicieron, y no voy a dejar que me destruyan 2 veces. Me volví hacia mi guardia de seguridad. Por favor, escóltenlos afuera. Si regresan, llamen a la policía por allanamiento. Mientras los llevaban, Carmen gritó por encima del hombro. Te arrepentirás de esto cuando estemos muertos. Te arrepentirás de no ayudar a tus propios padres. Pero viendo a ellos desaparecer a través de las puertas de vidrio, sentí algo que nunca había experimentado antes. Paz completa con mi decisión. Han pasado 6 meses desde esa confrontación, y no he escuchado de ellos desde entonces. La señora López me dijo la semana pasada que había escuchado a través de viejos vecinos que Eduardo murió en un hospital del condado en Florida, solo excepto por Carmen. Me preguntó si quería asistir al funeral. Decliné. La Fundación Fénix ahora opera en 12 estados con un presupuesto acercándose a $400,000 anuales. Hemos expandido nuestros servicios para incluir una clínica legal específicamente para casos de fraude de herencia, y me han invitado a hablar en conferencias sobre abuso financiero familiar. Cada vez que cuento mi historia públicamente, recibo correos de gente diciendo que les ayudé a encontrar el valor para perseguir justicia contra sus propios miembros familiares. El mes pasado, una mujer llamada Pilar manejó 6 horas para reunirse conmigo. Su hermano había robado su acuerdo de discapacidad mientras se recuperaba de un accidente automovilístico. Vi tu entrevista, dijo, lágrimas corriendo por su cara. Dijiste que familia no siempre significa seguridad, y algo hizo clic. Me di cuenta de que no lo estaba protegiendo al quedarme callada. Estaba protegiendo la parte de mí que todavía esperaba que pudiera cambiar. Esas conversaciones me recuerdan por qué tomé la decisión correcta. Cada persona que encuentra fuerza en mi historia valida la decisión de elegir mi propia sanación sobre su manipulación. Las llamadas se detuvieron exactamente en 253 intentos. Lo sé porque Camila llevó la cuenta, asombrada por su persistencia. A veces me pregunto si esperaban que eventualmente me quebrara, que dejara que la culpa anulara la autopreservación como había hecho por tantos años antes de su traición. Pero esto es lo que nunca entendieron. No solo robaron mi herencia. Accidentalmente me dieron el regalo más grande imaginable. Me mostraron que era lo suficientemente fuerte para sobrevivir lo peor que la gente podía hacerme. Probaron que podía construir algo significativo de la destrucción completa. Me enseñaron que el amor no se trata de relaciones sanguíneas u obligación, sino de gente que elige protegerse y apoyarse mutuamente. La señora López tiene 82 años ahora y la llevo a cenar cada domingo. Es más madre para mí de lo que Carmen jamás fue. Mi familia elegida incluye a Diego, quien todavía proporciona consejo legal, Camila, quien se ha vuelto como una hermana, y los cientos de clientes que se han vuelto parte de nuestra comunidad de sobrevivientes. Duermo pacíficamente ahora, sabiendo que elegí sanación sobre habilitación, crecimiento sobre culpa, y mi propio bienestar sobre gente que nunca eligió el mío. Ahora dime, ¿qué harías si estuvieras en mi lugar? No olvides suscribirte a este canal y comenta desde dónde estás viendo.